Gracias, señor presidente. Adelante a los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios. Nota del señor Fernando Alvear, gerente general de la CPC, por medio de la cual excusa la participación de su presidente para la presente sesión y comprometió su asistencia para la sesión a celebrarse el próximo martes 22 de junio. Nota del señor César Toledo, por medio de la cual agradece la invitación de la comisión y excusa su participación para participar en la presente sesión. Y por último, señor presidente, nota de la señora Muriel Charafia, asesora legal de la SOFOFA, por medio de la cual agradece y hace llegar la excusa de su presidente para participar en la presente sesión y solicita reprogramar su participación para una próxima instancia. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, Germán. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sobre la cuenta, aprobada la cuenta. ¿Varios? Diputada Llomas. Presidente, bueno, lo primero es que el día de ayer hice una consulta, pero a lo mejor la hice demasiado general respecto a la extensión del postnatal y hay algunas dudas procedimentales. Y en particular tengo una, si es que aquí Francisco a lo mejor me puede ayudar o a lo mejor no sé si está viendo eso en específico y comprendería si es que nos tienen que responder en otra oportunidad. Pero tiene que ver con, en el caso de las funcionarias públicas, como deben hacer la solicitud directamente a su empleador o empleadora, ahí la duda es si existe algún formulario, como una forma tipo. Lo pregunto porque varias personas al menos me están consultando al respecto. Entonces, presidente, si es que se pueden dar más detalles respecto al procedimiento, porque si bien en la ley se abarcó las formas distintas en que se iba a abordar tanto funcionarios públicos, privadas, honorarios, ya el detalle, que igual hay muchas dudas, me gustaría que sí también lo pudiéramos manejar las y los parlamentarios. Eso, presidente. Gracias. Sí, la verdad que ayer se nos olvidó, para mí me acuerdo que hizo la pregunta y como que quedó en el aire, ¿no? Pero ayer la había hecho, así que Francisco, no sé si tendrá respuesta a eso o quizá al final de la sesión nos podrá dar sin... Voy a tratar de precisar un poco más la consulta de la diputada por su intermedio, presidente, para ver si dentro de la sesión se la puedo responder, porque es un detalle súper específico. Tengo la impresión de que algunos servicios mayores funcionan con formularios, incluso con páginas web del Departamento de Gestión de Personas, en que hay una serie de formularios tipo para diferentes servicios. Y otros más precarios me da la impresión que puede que no, en el sector municipal me da la impresión que puede no haber ese tipo de cosas. Pero déjeme consultarle a ver si tengo alguna luz dentro de la sesión. Ya, pues ojalá, si no para la próxima o si no por interno, quizás que nos mande respuesta a todos los integrantes de la comisión también, que a todos nos interesa. Eso sería bueno. Y si no, presidente, solo hacerle la solicitud que igual la existencia de un formulario ordenaría mucho, porque así no va a ser tan discrecional para el empleador. Eso le quería hacer como también a lo mejor una sugerencia, si es que no existiera algún formulario, porque hay algunos empleadores que usted sabe, no es que se dan por enterado por la publicación de la ley, entonces sería más fácil también para el acceso tener alguna forma tipo. Eso, presidente, muchas gracias. Si no está, tómelo como propuesta ahí, Francisco. Bien. Entonces, diputado Eguiguren. Presidente, me preocupa de que nosotros hace ya varias sesiones atrás solicitamos a la intendencia, a la superintendencia y oficiamos para que nos informara la situación y el estatus de la entrega de los retiros del 10% de los fondos de la AFP. Y lo digo porque cada día uno encuentra más casos en las regiones y hay gente que no está recibiendo su 10%, y estoy hablando del 10% incluso del primer retiro. O sea, no es una cuestión del tercero, del primer retiro. Entonces, me gustaría si pudiésemos insistir en aquello, porque yo creo que ya ha pasado bastante tiempo como para que nos pudiesen haber respondido tranquilamente. Me parece, diputado, yo sé que además está la mesa que creó la diputada Gael Lloman. ¿Se acuerda que había una mesa que se juntaba los viernes que se dedicaba a ver casos
que quedaban pendientes o que tenían problemas para retirar ya no me acuerdo si era el primero o el segundo retiro. Entonces yo la última vez le mandé un caso también a la superintendencia y Osvaldo Macías me dio a entender que esa mesa en el fondo como que seguía funcionando sin reunirse, pero seguía la persona tomando los casos. Entonces me parece raro ahí que no nos hayan enviado información. Así que le vamos a insistir, don Pedro o Germán, para que anoten que igual es importante, quizás voy a llamar porque a mí igual también me siguen llegando casos de problemas que tienen, de personas que tienen problemas con eso. ¿Ya? Así que si no, por último, reactivar esa mesa de trabajo que había. Perdón, ¿será Gael usted? Sí, súper breve a lo mejor sobre eso, presidente. A lo mejor sería bueno tener una reunión con la superintendencia, a lo mejor por fuera de la comisión, digo, para reactivar esa mesa, de tener al menos una reunión, porque también hay otros casos que me han llegado a mí que tienen que ver con el retiro forzoso de pensiones alimenticias por el 10%, que ahí, a pesar de todas las gestiones que se han hecho, incluso a nivel judicial, las AFP no están cumpliendo lo que les corresponde por ley, ¿cierto? Que es entregar y hacer entrega de esos recursos. Entonces, presidente, sería bueno, yo creo, a lo mejor plantear alguna reunión en donde podamos asistir los parlamentarios y llevar los casos y así, desde ahí en adelante, volver a reactivar esa mesa. Eso, presidente. Bien, yo me comprometo después de la comisión llamar al superintendente para que tengamos una reunión y avisarle a cada uno de ustedes para que llevemos los casos que me imagino a cada uno de nosotros nos llegan. A mí me han llegado un par del extranjero también, que son los típicos problemas que no pueden retirar su 10%. Entonces yo me comprometo a gestionar una reunión con él y le aviso. Presidente, Pedro. Solamente para precisar que la comisión ofició el 7 de mayo sobre el tema de las pensiones alimenticias, de las dificultades que tenían las personas para hacer los retiros a través de las retenciones judiciales, presidente, y no hemos tenido respuesta de ese oficio. La materia que se refiere el diputado Guiguren, son los parlamentarios los que han hecho llegar a esta mesa que se formó con la superintendencia y no han pasado por la Secretaría de la Comisión. En consecuencia, no hemos oficiado nosotros a la superintendencia respecto de esa materia. ¿Ya? Solamente para precisar cuáles son los dos ámbitos de trabajo que se han hecho. Perfecto. Germán, te llegó un caso también que me llegó a mí, que te lo reenviamos de Chillán, de una persona de Chillán, que también podríamos agregarlo ahí para enviarlo a la superintendencia para que ojalá le puedan dar respuesta a esa persona. Así es, presidente, me llegó un correo con los antecedentes y se realizará el oficio al superintendente de pensiones. Ya, muchas gracias. Diputada Sepúlveda. Presidente, mire, como estamos todos permanentemente viendo problemas de los retiros, tanto en relación, ¿no es cierto?, al 10% en términos normales, como también a las complicaciones, ¿no es cierto?, de las pensiones de alimentos, quizás poder hacer un formulario como tipo, ¿no? Y enviar a través de nuestros WhatsApp directamente a la comisión y que se pueda hacer como rutinariamente, ¿no es cierto?, el envío de las complicaciones que estamos observando en terreno y que nos envían, ¿no es cierto?, las personas que representamos en los distintos distritos. Eso es una propuesta, presidente. Ya, yo como le decía, voy a hablar con el superintendente, porque esas reuniones que se hicieron los viernes, yo entendí que de una u otra manera habían funcionado. Por lo menos se estaban gestionando. Entonces, lo que hay que hacer es reactivar, yo creo, esa mesa de trabajo de los viernes, que era con nosotros, digamos, con todos los diputados y diputadas. Bien, don Pedro, entonces pasamos a la orden del día. Son 2 horas el día, don Pedro, ¿no? Hasta las 7, entiendo. Vamos a partir de dividir la sesión en 2. La primera parte vamos a ver el proyecto de gratificaciones de utilidades y la segunda parte el proyecto de plataforma. Para ambos proyectos tenemos invitados a van a ser 2 personas que van a intervenir en ambos proyectos. Y vamos a partir, ¿no es cierto?, por el primero que está en la tabla, que es el de gratificaciones. ¿A quién está primero, don Pedro? Tenemos a CONAPYME, presidente, donde está don Rafael Cuncilla y don David Singh, y después tenemos a la Fundación de Sol. Perfecto, vamos a partir por usted entonces, don Héctor, junto con darle la bienvenida, como siempre, usted ya es de la casa, ha estado aquí en todos los proyectos, así que
le damos la bienvenida nuevamente y le ofrecemos la palabra para que nos dé su opinión respecto al proyecto que comenzamos hoy día a discutir en la comisión. Gracias, estimado diputado, y por su intermedio saludar a los diputados integrantes de la comisión. Siempre es un agrado participar de esta comisión. No siempre nos vamos muy contentos, pero lo importante es que estamos acá. Efectivamente, me acompaña el vicepresidente de la CONAPYME, don Rafael Puncille, el otro vicepresidente, don Marcos Carter, y lo acompaña a don Marco, su asesor jurídico, don Rodrigo Hernández. ¿Y por qué digo que no nos vamos muy contentos? Porque estuvimos acá en la discusión del proyecto de ley del feriado irrenunciable, y finalmente salió como venía, y ahí tuvimos muchas pymes cerradas 2 días para que votara el 40% de los chilenos. Menos mal que nos cerramos este fin de semana, si no habríamos tenido cerrado para que votara el 20% de los chilenos. Pero así es la legislación. Ahora, respecto a este proyecto en particular, nosotros vemos las innovaciones, no sabemos el fondo del proyecto, porque hasta el día de hoy el artículo 47 es claro respecto a los valores de distribución de utilidades y que se usa en las pymes esencialmente este acuerdo optativo de poder entregar las 4,75 sueldos mínimos anuales dividido por 12, lo que le aumenta con relación al sueldo mínimo, el que gana el sueldo mínimo en un 40% de su renta, que se le entrega mensualmente. Hoy día eso está internalizado. El trabajador lo siente como parte de su renta. Entonces, cuando nosotros miramos que esto es para los establecimientos que tengan libros de contabilidad y que tengan utilidades o excedentes líquidos, empezamos a mirar que estamos casi todos, excepto organizaciones que no tienen fines de lucro. Hoy día, lo decía recién, todos los trabajadores sienten que esto es parte de su renta, está sueldo base, más otros bonos y la gratificación garantizada. Y cuando hoy día se elimina el tope que existía de los 4,75, obviamente que es preocupante. Y uno por un lado podría decir, bueno, las pymes están bastante complicadas, muy pocas van a tener utilidades, a lo mejor es más rentable no pagar estos 4,75 anuales y esperar el balance, y si el balance es positivo, ver cuánto hay que distribuir. Y también hay que considerar, estimados diputados, que para tener una producción o una utilidad determinada, no es lo mismo tener 10 trabajadores que 100 trabajadores. Y eso tiene que ver con el costo que tendría la mano de obra respecto a este ítem, con mayor cantidad de trabajadores. Y subir a un 30%, si miramos un negocio como una panadería que a lo mejor es capaz de producir 20 quintales diarios, su utilidad podría ser bastante alta y en algunas oportunidades, pero consideramos que es mucho dinero. Y también nos interesa o nos preocupa saber si esta innovación legislativa se encuadra dentro del artículo 14 de la Ley de Rentas, que tiene que ver con la cláusula ProPyme. Porque si se creó
esta cláusula ProPyme con sistemas especiales, bueno, nosotros nos preguntamos, ¿esto sigue vigente o no sigue vigente? Entonces, cuando el trabajador tiene esto como un derecho adquirido, ¿cómo le decimos, mire, sabe que a partir de hoy su renta es 140.000 pesos menos mensualmente y apostemos al resultado de fin de año y si los números cuadran y nos va bien, usted tendrá una gratificación, de lo contrario nos miraremos y nos sobaremos las manos ambos, porque el PYME no va a tener utilidades y obviamente al trabajador no se le va a entregar tampoco, por lo tanto consideramos que es un tema complejo, esencialmente cuando se sube el tope que existía. Entonces, como ellos consideran parte de su sueldo, y si buscáramos esta modalidad y se le empezara a entregar a lo mejor a cuenta, bueno, nos preguntamos, ¿en eso estarían solo las utilidades? ¿O llegando a fin de año, si hubiese que encuadrar, se les contarían los pagos ya realizados por este concepto? ¿O lo que se le entregó a cuenta de un bono de productividad? ¿O a cuenta de los premios por metas u otros? Hay conductores de los camiones que tienen ellos un porcentaje de la factura, en el tema de la locomoción colectiva mayor que representa Marco también, en el tema del comercio en general tienen sus particularidades, por lo tanto, estimado presidente, nosotros nos pilló como a la carrera esto, no nos atreveríamos a proponer, sabe que no sea el 30, que sea el 15, que sea el 20, no estamos en condiciones, creemos que hay que tener bastante más información, creemos que hay que ver la realidad que está viviendo el país hoy día. Yo no soy muy experto en esto, pero le voy a pedir a Rafael que nos cuente cómo funciona esto generalmente en el comercio y después, obviamente, le vamos a pedir a Marcos Carter que también nos ayude con su asesor para hacer la mejor presentación posible que dé cuenta de esta realidad que se vive en las pymes y esencialmente del minuto que estamos viviendo y lo complicado que estamos en estas materias económicas. Por lo tanto, yo solo le digo, estimado presidente, que creo, así como se lo dijimos al minuto de la discusión del sueldo mínimo, que no estamos en el mejor minuto para encarecer los costos ni para comprar los conflictos con los trabajadores. Lo más que necesitamos es armonía y cuidarnos para salir de esta pandemia y que las pymes se puedan reactivar de tal manera que todos los chilenos tengamos una mejor economía. Muchas gracias, presidente, y le quiero solicitar a Rafael que pudiese complementar lo que yo acabo de señalar. Muchas gracias, don Héctor. Le damos la bienvenida también a don Rafael, que ya también es como de la casa aquí, tiene siempre las puertas abiertas. Así que, don Rafael, si quiere complementar lo dicho por don Héctor, le ofrezco la palabra. Lo vemos con un sombrero mexicano allá atrás. Sí, va a cantar después, Rafael. Ahí, no, Rafael. Ahí sí. Es que nunca hay que olvidarse de Lucho Gatica, el rey del bolero que triunfó en México y en todo el mundo. Y como es de mi región, pues diputado, entonces yo lo recuerdo. Y como soy hincha de Mario Moreno también, así que, pero, mire, yo le agradezco la invitación. La siguiente reflexión. Nosotros cada vez que visitamos invitados en las comisiones del Congreso, hace mucho tiempo, casi nunca venimos a ver un proyecto que sea de apoyo a nosotros, que nos dé libro. Siempre hemos venido a plantear y a preocuparnos del proyecto de ley que de alguna manera nos van poniendo el fardo cada vez más pesado. Porque estamos viviendo, como dice él,
presidente de CONAPYME, Héctor, estamos viviendo época muy difícil, muy complicada, todos los empleadores, y vemos, diputado, y vemos cómo en Chile, en gloria y majestad, hay más de 1 millón de compatriotas informales. Y yo sé, y se lo digo con todo respeto, yo sé que nosotros asistimos y agradecemos las invitaciones por cumplir con nuestro deber de dirigente. Pero de antemano sabemos, porque con todo respeto le digo, este mismo proyecto tengo entendido que también está auspiciado y presentado por usted como diputado y que es presidente de la Comisión de Trabajo. Entonces, es una ilusión pensar que vamos a lograr convencerlos que cambien, porque si se han presentado un proyecto es porque tienen muy claro lo que quieren y para dónde van. Entonces, yo lo único que le puedo decir es que esto empuja más gente a la informalidad. Si a mí alguien me viene a preguntar si se formaliza, si está en un negocio y me viene y tiene la mala idea de venirme a preguntar hoy día, yo tengo que decirle, mire, para transformarse en empleador, usted tiene que saber lo siguiente. Y se lo cuento porque acabo de recibir la visita de inspectores de salud, fíjese bien, y del trabajo en mi negocio, en la ciudad de San Fernando, preguntándome ya si he tomado el seguro para los trabajadores, felizmente ya lo tomé, y si estoy cumpliendo con todas las normas. Fíjate que hace poco, ¿no es cierto?, nos han planteado esto del aforo. Imagínense los locales pequeños en el tremendo lío que está. Entonces, yo, la verdad, presidente, yo cuando Héctor me invitó que lo acompañara, que viniera, le digo en serio, le digo, lo pensé 2 veces y le dije a él, mira, no sé si vale la pena ir o no. Después dije, bueno, por último tengo el agrado de verlo por su papel como diputado y buenas relaciones, pero sabemos y entendemos que el pensamiento de usted es muy claro, pero aquí se olvidan, o sea, todo es favorecer a los trabajadores dependientes, pero se olvidan que los trabajadores independientes trabajamos y generamos empleo a otros colegas. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿valdrá la pena? Yo mismo le digo en serio, a mi edad, a veces uno piensa, ¿valdrá la pena seguir siendo el malo de la película? Porque esto es como la película, los malos somos nosotros y los buenos los otros. Los malos somos los que pagamos, ¿no es cierto? Y los buenos son los que reciben la plata que pagamos. Entonces, este es el mundo al revés. Mire, la parte técnica, yo creo que tendría que dejársela a Rodrigo, que es el abogado, digamos, que acompaña al vicepresidente y es presidente de CONAPYME, Marcos Carter, ¿no es cierto?, presidente de FENAU. Y yo creo que sería bueno, presidente, diputado presidente, escucharlo a él. Y le vuelvo a repetir, yo no tengo fe en que nuestras palabras sirvan de algo, porque tal como decía Héctor, usted se acuerda, vinimos, le dijimos, pucha, hablamos con todo, hay varios diputados y la diputada que es de mi distrito, en fin, pucha, le explicamos cuando hablamos de los 2 días seguidos para las elecciones, pucha, estamos hasta el cuello, dennos un día, no hubo caso. O sea, ni siquiera un pedacito del pan nos tocó a nosotros, perdimos todo el pan y pedazos perdidos. Así que cumplimos. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a los miles de empleadores que representamos, trabajadores independientes, mañana tenemos que darles cuenta, hay que decirle, mire, fuimos. ¿Y cómo le fue? Bueno, el resultado, después le diremos, vean ustedes, lean cómo nos fue. Pero hicimos lo que pudimos. Así que yo le agradezco la invitación, pero creo que sería bueno escuchar a Marcos Carter y lo que dice Héctor. ¿Sí? Fíjese que nos va a hacer pensar, porque los vendedores del comercio, aquí hay mucha gente que está convencida que nosotros somos los pulpos, los explotadores. A mí me da pena, yo ya me da
Puta, he vivido toda mi vida escuchando que somos pulpos, explotadores, los malos. Oye, puta, es deprimente, en circunstancias que no es así, en circunstancias que el caso de Marcos Carter lo podrá explicar cómo, mire el problema que ellos tienen. A mí me da, yo se lo he contado a Carter. Como usted sabe, yo soy de Colchagua. Cuando llegan al terminal los buses, ayer pasó uno y iba a llamar a Marcos Carter yo, con un pasajero, un bus precioso, con uno. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo pueden pagarle al chofer con un pasajero arriba y a los que atienden las caritas donde venden los pasajes? Entonces, no se mira eso, diputado, no se observa, o no sé, o si lo miran no lo quieren ver. Ese es el gran drama que tenemos en este minuto. Parece que todo gira alrededor de darnos, como le decía, cada vez más caro. Por eso nos preocupa. Nosotros, como decía Héctor, todos pagamos al pie de la letra, ganamos. Mire, mi negocio yo en una época perdí como 5 años, pero toda la gente estaba pagada con sus gratificaciones. ¿Cómo le iba a decir? Devuélvame la plata. Imposible. Entonces, eso sería todo, y yo le agradecería, diputado Jiménez, que pueda escucharse a Marco con su abogado, que es nuestro asesor y también integrante del Departamento de Estudios. Sí. Muchas gracias, y a todos los diputados, mis respetos y gracias y perdónenme, pero yo, tal como ustedes hablan en el país, escucha, no tenemos mucha tribuna, le tenemos que decir, nos sentimos amargados. Tiene que le diga, puta, yo a veces me siento amargado. ¿Por qué no habré sido empleado? ¿Por qué no habré llegado de diputado, de senador y estoy perdiendo el tiempo, de dirigente gremial sin ninguna remuneración? Pero quiero mi Chile. Gracias. Gracias, don Rafael. Quedaron varias, le voy a contestar después, porque ahí dijo varias cosas que tienen, que necesitan respuesta, digamos. Pero antes de eso, la palabra a don Rodrigo Hernández, que es el abogado. Ya, muchas gracias. Rodrigo, ¿no? Sí, efectivamente. Ya, don Rodrigo, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias, don Marco, por invitarme a la reunión, a don Héctor Sandoval y a don Rafael Cuncille, saludar al presidente de la comisión, don Tucapel Jiménez, y a los honorables diputados presentes que integran la comisión, al señor subsecretario y otras personas invitadas. Por de pronto, para nosotros, nos preocupa primero los antecedentes que se tienen a la vista al presentar este proyecto. Son antecedentes que hablan de un país muy distinto al que vivimos ahora, antecedentes que tienen a lo menos 14 años, 14, 15 años, y que hablan de un sector de la economía, principalmente la banca. ¿Ya? Ahora, la banca no concentra el 80 o el 70% de los trabajadores como el mundo de las pymes, ¿ya? Y en ese contexto hay que ser más cuidadosos, especialmente con una frase que está puesta ahí en el proyecto a propósito del artículo 47, cuando habla incluidos los que no tengan derecho, porque trata como de pasar la calidad de los trabajadores y los recursos que se puedan invertir en ello o gastar en ello por un tamiz, que en este caso no ocurre particularmente en el mundo de las MIPYMES. Adicionalmente, este proyecto, al ser tan generalista, no distingue entre los diversos tipos de empresas, ya sea por las ventas, las utilidades líquidas e inversiones. Y este punto es central, ya que la mayor parte del empleo lo dan las micro y pequeñas empresas, bueno, también las medianas, las que probablemente no tendrán los resultados que supone la norma, afectando al empleo, y estas empresas son las de mayor empleabilidad en nuestro país. Adicionalmente, y aquí creo que hago carne, lo que don Rafael acaba de decir, y en el mundo del transporte de pasajeros se da, que la mayoría de los sectores vinculados a los servicios trabajan a comisión, que es una participación del negocio, como lo dice el título del proyecto de ley. Entonces, ¿cómo deberíamos entender la participación en las utilidades a propósito de este proyecto? En el transporte terrestre de pasajeros, es por excelencia la actividad que traspasa de inmediato a remuneraciones la participación en el negocio, a través de la comisión por venta de pasajes. En ese escenario, mediante este proyecto, ¿se pagaría 2 veces o se acaba la modalidad del porcentaje por venta? A este modo modo simplemente ejemplar, ya que en el mundo de las pymes, la venta al detalle se incentiva mediante las comisiones. Entonces, en este escenario, nos encontramos con que el 90 y tantos % de las empresas, la mayoría de servicios, porque el mundo de la pyme no está centrado en la manufactura, tendría que hacer este distingo. Y como muy bien señaló don Rafael,
¿qué explicación le vamos a dar a los trabajadores? O como muy bien señaló don Héctor, que este tema de la gratificación, el trabajo por la comisión ya está completamente internalizado. Y eso son cosas que en un proyecto de ley que quiere modificar el artículo 47, que tiene incidencia a su vez en el artículo 48, y por otro lado afecta el nuevo artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, en donde no vemos que exista un matrimonio normativo sobre esto. Da la impresión de que esto lo hubiesen hecho mirando, y creo que tiene toda razón en lo que voy a decir, mirando la antigua ley 20.170, pero aún así, mirando esa ley, no repararon el artículo 3, y que son elementos que hay que considerar para poder mejorar. Y esperamos en otra oportunidad, porque esto nos pilló muy de sorpresa, poder tener una presentación más ordenada para poder exhibírsela a los señores diputados o en el Senado, si esto sigue avanzando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Rodrigo. Vamos a siempre las preguntas quedan para el final, pero igual hay dos o tres cositas que no puedo dejar pasar que se dijeron, que los pidió a la carrera. La verdad que este proyecto se presentó el año 2019. O sea, tiene bastante tiempo en el Congreso acá, no es un proyecto que se haya presentado a última hora. O sea, ya tiene un par de años. Segundo, la finalidad del proyecto es clara, ¿no es cierto? Que lo va a hacer a los trabajadores, como decía don Héctor, que no entendía la finalidad, es hacer parte de los trabajadores del éxito y la productividad de la empresa, nada más que eso. Y lo otro que decía don Rafael, ¿no es cierto? Que nunca se vota nada bueno acá para las pymes. Acabamos de aprobar la semana pasada, ¿no es cierto?, el proyecto que va de 1 millón para las pymes, y esta comisión siempre ha manifestado un interés. Lo que pasa es que nosotros, de hecho, una de las conclusiones de la mesa de trabajo fue que no llegaron a ninguna conclusión especial, pero sí a una, solo a una, que necesitaba un cambio el tema de las gratificaciones, que lleva muchos años, ¿no es cierto?, y que injusto se ha internalizado esto, haciéndolo parte del sueldo, y no era la finalidad. Muchos dicen ahora se quiere, de hecho una persona de radio dijo el otro día, ahora quieren pagar el 30% de la utilidad. Si la verdad es que eso está en el Código Laboral hoy día, no es que lo hayamos puesto nosotros, está hoy día, no existe. Lo que pasa es que los empleadores no eligen la segunda opción. Pero bueno, vamos a dejar la pregunta para el final y le vamos a dar la palabra a Marco Kremenmark, que también le damos la bienvenida, que siempre lo invitamos a esta comisión y por supuesto para nosotros es una voz importante. Así que te damos la bienvenida, Marco, y pasamos a escuchar tu exposición. Muchas gracias. Saludar a todos los diputadas y diputados de la comisión. Voy a pedir, por favor, si me pueden habilitar para compartir pantalla para la presentación, si fueran tan amables. Tiene habilitado don Marco. Muchas gracias. Perfecto. A nosotros en Fundación Sol este es un tema que hemos trabajado históricamente. Hemos realizado un estudio bien extenso hace varios años atrás. Y lamentablemente ese estudio está plenamente vigente porque no ha habido ningún cambio en la norma hace muchas décadas, ¿no? De hecho, cuando revisemos algunos aspectos históricos que probablemente ustedes conocen en detalle, básicamente la norma del año 31 es parte fundamental de la norma que existe actualmente. Entonces vamos a dar algunos antecedentes generales sobre quiénes ganan la gratificación y quiénes y la modalidad que se paga, que me imagino que ya lo han escuchado, pero solamente para nivelar si es que no han visto estos datos, después para entrar en un análisis un poquito más detallado. Según la ENCLA anterior, ¿no?, que aquí hay una vinculación entre la última ENCLA, que es una de las únicas encuestas que mide el pago de gratificaciones en Chile, la encuesta laboral de la Dirección del Trabajo, la del 2014 daba cuenta que el 85% de las empresas pagaba algún tipo de gratificación en Chile, ¿no? Y de las cuales la modalidad más importante era el artículo 50, 25% de la remuneración anual garantizada con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. De quienes pagaban la gratificación, 90% está en esa modalidad, solo un 2,9% en el 30% de las utilidades. Muy importante, el apellido de las utilidades líquidas, y un 6,9% otra modalidad pactada, que en general se puede observar que es mucho más preponderante las grandes empresas, donde se alcanza un 12,1%, versus la microempresa o pequeña empresa, donde oscila entre un 5 y un 6%, la modalidad otra pactada.
si es que vemos estos datos, según tamaño de empresa y según periodicidad del pago, vemos que en la microempresa el 95,5% paga la gratificación de carácter mensual, en la pequeña empresa un 93,5%, en la mediana un 91,1% y en la grande un 87,9%. Esto sucede porque en la grande en general existe esta otra modalidad, ¿no? Y esta otra modalidad que está vinculada a otro tipo de indicadores, como el EBITDA, el EBIT, que es el resultado operacional, o el ROA, que es el retorno a la rentabilidad sobre activos, que tienen algunas empresas grandes, se pagan a veces semestralmente o anualmente. Por eso que tiene mucha más preponderancia el pago más allá de la mensualidad en las grandes empresas que en las empresas de menor tamaño. Y bueno, ahí está el detalle que es muy importante en las empresas donde hay sindicatos versus las empresas donde no existe sindicato. En las empresas con sindicato, la modalidad otra, ¿no? El pago de otra modalidad no pactada, o sea, que no sea el artículo 47 del 50, es un 12,8%, más del doble que en el caso donde no existe sindicato. Vale decir, la importancia de un sindicato de poder negociar cláusulas de participación en las utilidades que vayan más allá de la ley. Por ejemplo, una participación vinculada al resultado de las empresas, como el resultado operacional, el EBITDA, la utilidad financiera o algún tipo de rentabilidad. Y eso se ve claramente en ese cuadro. Y finalmente, los datos más actuales, que la última ENCLA, los datos son muy parecidos. Se arroja que casi el 13% de las empresas no paga gratificaciones, que es un poquito menos del 14,9% de la ENCLA del 2014, y la modalidad fundamental es el 25%, que ahí el 100 incluye a quienes no pagan gratificaciones y llega casi al 80%, 2,6% para el 30% de las utilidades con modalidad y 5,6% para otra pactada, ¿no? Ahí está el detalle según tipo de sector económico. Por ejemplo, en transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, la modalidad otra es un 13,8%, ¿no? Que es una de las más importantes junto con la última, que es actividades artísticas, de entretención y recreativas, donde hay otras modalidades pactadas. Es muy importante el efecto gratificación, como algo alcancé a escuchar. Todos ustedes saben que la gratificación lamentablemente se ha desnaturalizado como concepto de participación de las utilidades, se ha asumido, se ha internalizado por las empresas de distintos tamaños como un costo fijo. Entonces a un trabajador o trabajadora se le dice: yo te contrato por 460, 450 mil pesos, tu sueldo base, que puede ser el salario mínimo, un poquito más la gratificación, que podría ser el 25% o el tope, ¿no? Algunas empresas tienen el 25%, que es un poco menos del tope, dependiendo del salario, ¿cierto? Y en otros casos se paga todo el tope, que hoy día son un poquito menos de 130 mil pesos. Y esto tiene mucho que ver con los bajos salarios que se pagan en Chile, ¿no? De acuerdo a las últimas encuestas de ingresos disponibles antes de la pandemia, nos da cuenta que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 401 mil pesos líquidos, con valores que son más bajos, sin duda, en las empresas más pequeñas. Por ejemplo, las empresas microempresas entre 5 y 10 trabajadores contratados, la mediana son 384 mil pesos, y en las empresas grandes, de 200 y más trabajadores, es 504 mil pesos. No es una diferencia tan grande, pero hay una diferencia en torno a los 100 mil pesos, 120 mil pesos. Y el percentil 80 significa que el 80% de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, en empresas de 5 o 10 personas contratadas, gana 544.578 pesos o menos, y en el caso de las empresas grandes, 999.000 pesos o menos. O sea, solo el 20% de los trabajadores de empresas grandes gana más de 1 millón de pesos, que son los datos de la última encuesta suplementaria de ingresos. Dicho eso, nos metemos ya al concepto de gratificaciones. Como ustedes saben, el concepto de gratificaciones data del año 24, tiene su origen, su génesis en las leyes vinculadas a la cuestión social, ¿no? Que casi por presión, como siempre ocurrió en la historia de Chile, tienen que ser impulsadas. La ley de empleados particulares es la base, ¿cierto?, legislativa de la ley de gratificaciones que se va redactando posteriormente. Y el artículo 17 de la ley 4.059 de empleados particulares la define originalmente.
y se concebía solo como un derecho para los empleados, no así para los obreros, que era una distinción que se hacía antiguamente. Y ya en 1924, si uno ve el zoom a ese apartado, se manejaban conceptos como el de utilidades líquidas para definir cuál era el pago vinculado a las gratificaciones y un techo superior para el monto a gratificar. Se establecía monto superior y utilidades líquidas, pero aún no aparecía el concepto de capital propio, que es muy controversial, que comienza a surgir a partir del Código del Trabajo de 1931, donde se establecen las bases formales del sistema de gratificación. Esto en el artículo 17 dice: los establecimientos comerciales o industriales que tengan más de 10 empleados destinarán una suma no inferior al 20% de sus utilidades líquidas, 20, después se subió al 30, de cada año, para gratificar a los empleados, solo a los empleados, no había para los obreros, pero la gratificación no será superior, a menos de estipularse lo contrario, al 25% del sueldo anual de los trabajadores. La gratificación se repartirá a prorrata de los sueldos dentro de los 60 días siguientes al balance. Eso era el articulado de la ley 4059, el artículo 17. Y posteriormente tenemos el Código del Trabajo del año 1931, que de alguna manera en su articulado tiene un espejo en el Código del Trabajo actual, en los artículos que escrituran y explicitan cómo deben definirse y pagarse las gratificaciones en Chile. El antiguo artículo 146 y 147, hoy día son el artículo 47 y 50, el 148 fue derogado, el 149 el actual 52, el 150 el actual 48 y el artículo 151 el actual 49. ¿Y cuáles son los requisitos actuales para el pago de gratificaciones? Básicamente que se trate de establecimientos ya sea mineros, industriales, comerciales o agrícolas, empresas y cualquiera otro o de cooperativas, que estos establecimientos o empresas persigan fines de lucro a excepción de las cooperativas y que estén obligados a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades líquidas en su giro, en el periodo anual respectivo correspondiente al pago de gratificación. Las principales dos modalidades es el artículo 47, repartiendo entre los trabajadores el 30% de las utilidades líquidas, ¿cierto? Porcentaje no inferior al 30% de las utilidades líquidas, y el artículo 50, pagando al trabajador el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial, por concepto de remuneraciones mensuales, caso en el cual la gratificación de cada trabajadora no podrá exceder de 4,75 ingresos mínimos mensuales. La elección de la modalidad de gratificación, ¿cierto? La ley establece que al empleador le corresponde elegir la modalidad de pago que aplicará, y ya vemos, de acuerdo a la evidencia, que mayoritariamente, en un 90% de quienes gratifican, eligen la modalidad del artículo 50. Lo que puede ser cambiado el año siguiente y se pueden aplicar sistemas distintos a los diversos trabajadores de la empresa. O sea, diversos trabajadores pueden tener diversos esquemas de gratificación. No es que para todos tiene que aplicarse el mismo esquema. Sin embargo, lo que uno observa cuando ve las distintas bases para vincular pagos en Chile, por ejemplo, fisco, accionistas y trabajadores, es que hay cierta inconsistencia conceptual, porque se ocupan distintas bases para un mismo concepto. Por ejemplo, cuando hablamos de pagar impuestos al fisco, el concepto fundamental es la renta líquida imponible, y sobre ello se aplica actualmente un 27% de impuestos sobre las utilidades, que en este caso es la renta líquida imponible. Cuando hablamos de reparto de dividendos, donde como mínimo en Chile debe repartirse el 30% cada año, estamos hablando de utilidad financiera. O sea, para los dueños del capital, la base es la utilidad financiera. Y para los trabajadores y trabajadoras, la base no es ni la renta líquida imponible ni la utilidad financiera, sino que la utilidad líquida. Y la utilidad líquida es la renta líquida imponible menos el 10% del capital propio. Y allí se aplicaría la gratificación si es que los trabajadores estuvieran adscritos al artículo 47. Entonces tenemos ahí tres bases distintas y nos parece que sería interesante, de acuerdo a lo que propone este proyecto de ley y a la discusión que se lleva a cabo, por lo menos unificar la base para los dueños de la empresa y para los trabajadores y trabajadoras que son parte de la empresa y productores importantes del crecimiento y la riqueza.
Entonces hay un análisis conceptual que realizar que justamente tiene que ver con esta inconsistencia conceptual, que sería importante generar un cambio en la norma. Por ejemplo, dentro de las definiciones alternativas de utilidad presentes en el sistema chileno, según la base tributaria, está la renta líquida imponible. Y en base financiera, ¿cierto? Por ejemplo, vinculado al IFRS, está la utilidad financiera, está la utilidad operacional, está el EBITDA. Y es por eso que fundamentalmente las grandes empresas de Chile existen otras modalidades pactadas entre sindicatos y empresas que no pactan en torno a la utilidad líquida ni a la renta líquida imponible, sino un concepto más vinculado a cómo le está yendo a la empresa efectivamente, a lo que muestran a los inversionistas, a cómo pagan a los dueños del capital a través de dividendos, que es algún tipo de utilidad financiera, sea la neta, la financiera clásica, la última línea, o la operacional, o el EBITDA, que está vinculado con el giro del negocio, corrigiendo por efectos contables como la depreciación y la amortización de intangibles. La utilidad líquida, que es el concepto que se ocupa históricamente y que está presente en el artículo 47 del Código del Trabajo, lo vuelvo a reiterar, se define como la utilidad menos del 10% del capital propio, y la utilidad se va a definir a su vez en el artículo 48 de acuerdo a lo que está vinculado al servicio de impuestos internos como la renta líquida imponible. Por eso es muy importante hacer esa distinción y poder entender la diferencia entre una renta líquida imponible y una utilidad financiera, una utilidad operacional y una EBITDA, y más aún cuando la utilidad líquida no solo tiene el componente de la renta líquida imponible, sino que se le resta al 10% de capital propio, que históricamente está vinculado a una retribución a los dueños del capital, como si esa retribución no existiera cuando está ya la utilidad que se paga en general y cuando existe el pago de dividendos. Por tanto, eso también es muy discutible y controversial. El concepto capital propio está definido en el artículo 41 del Decreto Ley 824 de la Ley de la Renta y conceptualmente corresponde al patrimonio real invertido por los generadores de renta y se define como los activos fijos de las empresas menos los valores INTO menos el pasivo exigible, que es un pasivo principalmente más bien de corto plazo. Y es muy importante entender esta definición, porque vamos a ver que la evidencia empírica, al menos en el momento que nosotros pedimos la información por transparencia, entiendo que la comisión técnica que previamente a esta discusión estuvo sesionando, hizo alguna solicitud más actual por ley de transparencia y probablemente se pueden conocer datos interesantes. Después les voy a mostrar los datos que nosotros pedimos en su momento y que arrojan. ¿Cómo se puede inflar el capital propio? Y por eso que hay muchas empresas que históricamente, si es que nos circunscribimos al artículo 47, no van a pagar nunca gratificaciones. El capital propio puede ser estructuralmente elevado en ciertas industrias donde los activos fijos son preponderantes para el funcionamiento del negocio. Por ejemplo, el caso de la farmacia, los supermercados, las multitiendas y en general el retail, en distintas cadenas de empresas. Otro ejemplo son las líneas aéreas que tienen activos fijos gigantescos, como son los aviones. Entonces, los locales de la farmacia, los supermercados, los aviones generan activos fijos muy altos y eso hace que el capital propio sea muy elevado y, por tanto, y probablemente el 10% de capital propio en algunos casos se termine comiendo a la renta líquida imponible cuando exista y por tanto la utilidad líquida puede ser muy baja o puede ser negativa. Y eso es muy importante de considerar. Otra técnica utilizada para inflar el capital propio es realizar inversiones en activos fijos. Eso hace que aumente, ¿cierto?, el capital propio. Como maquinarias, bienes raíces, entre otras, a través de créditos de largo plazo. Y por tanto no está aumentando el pasivo exigible, que haría que se compense el aumento de los activos fijos en la ecuación, sino que aumentan los activos de más largo plazo que no afectan el capital propio. Tanto como no es un pasivo exigible necesariamente el pasivo de largo plazo, no se descuenta de la fórmula y por tanto aumenta el capital propio, que es otra manera de que permanentemente sea alto y termina afectando la utilidad líquida. Y otra forma de aumentar el capital propio es intervenir sobre los otros componentes de la ecuación, no sobre los activos fijos, sino sobre los valores INTO y los pasivos exigibles. Esto es bastante técnico y quizás bastante complejo, pero, por ejemplo, si analizáramos los valores INTO,
principalmente se definen como los intangibles, nominales, transitorios y de orden, y se descuentan porque no representan inversión efectiva en las empresas. Entonces, los intangibles y nominales podrían ser los derechos de llave, derechos de marca, valores de fórmula, entre otros. Los transitorios, dividendos provisorios y todo aquello que no tiene carácter de definitivo. Y los de orden incluyen partidas administrativas como boletas de garantía, retención de impuestos honorarios, letras descontadas, etc. Como les decía, nosotros hicimos un ejercicio para hacer un estudio que está disponible en la página de la Fundación Sol, que es muy extenso, tiene un detalle completo de la historia de las gratificaciones y de cómo se calcula y de algunas propuestas. Y justamente lo que confirmamos en este caso en el año 2007, donde la situación era un país de ingresos medios o medios bajos. Hoy día estamos en la situación atravesada con una pandemia sin duda, pero antes de la pandemia se da cuenta de un país de ingresos medios altos, de acuerdo a dólares comparables, pero con una muy mala distribución del ingreso, que lamentablemente es lo que no nos permite decir que es un país próspero necesariamente. Y allí justamente pedimos al Servicio de Impuesto Interno el detalle de la renta líquida imponible, del capital propio, y con ello pudimos calcular la utilidad líquida por tramo, ¿no? Por tramo de venta de las empresas. Entonces están las empresas sin venta, están las microempresas del primer rango, las que venden hasta 600 UF al año, del segundo rango, tercer rango, después están las pequeñas empresas, también divididas entre rangos hasta 25.000 UF al año, después están las medianas empresas y después están las grandes empresas en 4 rangos. Entonces, efectivamente, sin duda, las empresas muy pequeñitas no solo tienen una utilidad líquida negativa, sino que tienen una renta líquida negativa. Por tanto, el capital propio, en ese sentido, no es un tema tan relevante. Pero para las empresas medianas y grandes, sin duda que es relevante. Y es por eso que esta ley, si bien es una base importante, en la medida que, por ejemplo, se remunera a los trabajadores en base a la mejor, ¿no? A la mejor posibilidad, de acuerdo a los artículos, como lo vamos a explicar posteriormente, genera un efecto de que las empresas pequeñas consideren su propia situación y las empresas grandes no bypassen la ley y efectivamente establezcan un pago mucho más sustancioso de acuerdo a sus utilidades. ¿Qué concluimos? Que en promedio, más allá de que dentro de estos tramos hay empresas que podrían tener valores positivos, pero en promedio, las utilidades líquidas fueron todas negativas, en todos los tramos, ¿no? En general, a pesar de que existe renta líquida imponible positiva, sobre todo desde el tramo 3 en adelante, positiva de manera importante. Fíjense las grandes empresas, las más gigantes, tienen renta líquida imponible, que es la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta columna, donde dice suma de utilidades netas, renta líquida imponible. Estamos hablando de cifras gigantescas. Pero el 10% del capital propio es un valor tan grande que se come toda la renta líquida imponible y termina entregando una utilidad líquida negativa. Entonces acá no solo hay que recuperar el espíritu de la ley, de tal forma que pasemos a este costo fijo internalizado por los empleadores y donde ya no hay participación de las utilidades, por tanto recuperemos el sentido de la gratificación, sino que hay que definirlo de otra manera, para que efectivamente cuando se le defina de otra manera y exista participación en las utilidades en Chile, cuando a las empresas les vaya bien, eso se transmita como un pago real a los trabajadores. Con el 10% del capital propio nos parece que va a haber muchas dificultades y con la renta líquida imponible como base, aunque se cambie la ley o sea más flexible, va a haber muchas dificultades para que ello ocurra. Y con esto terminamos, una idea entre propuesta y un análisis. En síntesis, hoy en Chile el 87% de las empresas paga gratificaciones a sus trabajadores, sin embargo, en 9 de cada 10 de estas empresas se elige el artículo 50, de manera garantizada, vale decir, independientemente que la compañía registre una utilidad líquida, todos los meses a los trabajadores se les paga un 25% de sus remuneraciones, con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales, que según el salario mínimo actual de 326.500 pesos, serían 129.240 pesos al mes, si esto se mensualiza. En la práctica, el sistema de gratificaciones ha perdido completamente su sentido y se ha transformado en un costo fijo para las empresas. De esta forma, cuando las empresas contratan a los trabajadores, por ejemplo, si les ofrecen
un salario de 460.000 pesos. Este se estructura fundamentalmente a partir de la gratificación mensual, casi 130.000 pesos, y el resto corresponde al sueldo base. En este caso, cercano al mínimo, por ejemplo, en este ejemplo, 330.000 y fracción. Bajo este formato, aunque una empresa registre utilidades de 100.000 millones de pesos en un año, estamos hablando principalmente de las grandes empresas, los trabajadores seguirán recibiendo 460.000 pesos cada mes. Y por tanto, nunca más el nivel de utilidades que obtenga una empresa se reflejará en un pago asociado a la repartición de estas utilidades, salvo cuando exista sindicato y salvo cuando ese sindicato en negociación colectiva ha pactado otro tipo de cláusula que en general son muy pocos casos, muy pocas situaciones. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿No? Supongamos que pasamos a una base parecida a la que se presenta para el pago de dividendos, vale decir, si al capital se le trata igual que al trabajador y a la trabajadora. El año 2020, si se hubieran repartido entre el total de los trabajadores el 30% de las utilidades de empresas como el Banco de Chile, que pertenece al grupo Luxich, a cada trabajador en promedio le hubiera correspondido una gratificación de 10,5 millones de pesos anuales. Y uno dice, claro, pero aquí hay negociaciones colectivas grandes con bonos de término de 4 o 5 millones. Claro, negociaciones colectivas que son cada 2, cada 3 o 4 años. Y donde hay un bono de término de 4 o 5 millones. Acá estamos hablando de 10,5 millones por año por trabajador, ¿no? Y no necesariamente sindicalizado. Por ejemplo, la empresa Metrogas sería de 28,6 millones por año, si es que se pagara el 30% de la utilidad financiera, y en Aguas Andinas casi 20 millones. Si realizamos el mismo ejercicio para el año 2019, ¿no?, antes de la pandemia, en el caso de la FP Habitat, por ejemplo, perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción y a la compañía de seguro estadounidense Prudential, el pago de gratificación con 30% de utilidad financiera hubiera sido de 14,4 millones de pesos por trabajador. En la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, de capitales multinacionales, hubiera sido 115,6 millones de pesos por trabajador. En Enel Distribución, empresa de capitales italianos y que anteriormente era conocida como Chilectra, repartir el 30% el año 2019, de acuerdo a las utilidades financieras, hubiera significado casi 48 millones de pesos por trabajador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, en el fondo, queremos poner sobre la mesa? En primer lugar, es muy importante recuperar el sentido del concepto de gratificación, vale decir, que exista la posibilidad que si las empresas tienen utilidades, esto se refleje, ¿no?, en los trabajadores, en la remuneración anual de los trabajadores. Mensualizarlo tiene un efecto adormecedor, porque se internaliza inmediatamente sobre el costo fijo y nunca más se comienza a hablar de gratificación. Por tanto, si una empresa le va mal, eso también se vería reflejado en los salarios de los trabajadores, no podría gratificar. Si le va bien, gratifica, si le va mal, no gratifica. Y por tanto nos parece que al menos debería darse la posibilidad de elegir la mejor opción, que a los trabajadores se le pagara la mejor opción hoy día entre el artículo 47 modificado, eliminando el concepto de utilidad líquida y cambiándolo con un concepto semejante de utilidad financiera, y el de capital propio eliminándolo también, y el artículo 50 actualmente. De tal forma que sirviera para protección de las empresas más pequeñas, pero para que las empresas grandes efectivamente cuando les vaya bien remuneren y gratifiquen y hagan participar a los trabajadores de acuerdo a esa magnitud. Si no, vamos a seguir teniendo los enormes niveles de desigualdad que existen en Chile, donde lamentablemente los salarios son muy bajos, las pensiones son muy bajas y los niveles de endeudamiento son muy altos. Eso sería la presentación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Imagino va a quedar la presentación en la comisión, ¿no? Sí, la envío inmediatamente. Ya, por favor, para que Germán la pueda reenviar a todos los diputados y diputadas, que hay datos muy buenos. Bien, estamos justo, partimos a las 6:15, así que nos quedan como 15 minutos para entrar al segundo proyecto, así que si hay alguna pregunta de algún diputado o diputada, en todo caso, a Marco y a don Héctor y a don Rafael, igual, si pueden estar presentes en las otras sesiones, feliz de recibirlo, porque siempre van a haber preguntas. La otra semana vamos a hacer una sesión solo para este tema, para no tener esta división. Y así que si pueden estar presentes y si quieren, bienvenidos. Diputado Barros. Presidente. Diputado Barros. No, muchas gracias. Yo solamente quería sugerirle que pudiesen mandarnos la presentación de Marcos Kleinerman a nuestros correos
para poder de alguna manera, a partir del estudio de esa propuesta, realizar las consultas. Porque, claro, uno observa, ¿no es cierto?, el análisis que él hace y dice, claro, hay una empresa que podría repartir 115 millones por trabajador al año, o sea, tendrían sueldos de, como concepto de gratificaciones, unos 10 millones de pesos al mes. Y eso llama la atención, observa lo que son las pobres pymes, el comercio, en que muchas veces yo observaba ahí que se intenta, ¿no es cierto?, diluir o agrandar el 10% del capital propio en los derechos de marca, una serie de cosas. Chuta, hay pequeñas empresas que invierten mucha plata en poder tener una marca, en poder posesionarse, en poder expandir su negocio para poder, ¿no es cierto?, rentabilizar una determinada actividad. Y eso es particularmente ilícito, y a mí lo otro que me llama la atención es que cuando discutimos el salario mínimo, nunca se habla de que además las gratificaciones se incorporan inmediatamente a los salarios mensuales, más allá de que don Marco presenta, ¿no es cierto?, un cuadro en que todos tienen pérdida. Entonces, pese a que todos tienen pérdida, igual se está pagando gratificación todos los meses igual. Pero me gustaría, por sobre todo, hacer un análisis en profundidad de la presentación para poder hacerle preguntas a la próxima sesión. Muchas gracias, presidente. Marco, una consulta. ¿Ustedes como fundación o tú principalmente podrían estar presentes el lunes? Que vamos a tener una sesión de 12 a 2 solamente para gratificaciones, para poder estudiar bien el gráfico y si hay alguna pregunta. Abajo dice que está en la mano. Vamos a verlo, no sé en estos momentos, tendría que ver las actividades comprometidas a esa hora y podría confirmar. Ya, por favor, ¿ya? ¿Quién está pidiendo la palabra, don Pedro? Sí, es que estamos con los diputados, diputadas. ¿Nadie? Don Rodrigo Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Una consulta al señor Kremerman a propósito de Aguas Andinas, que es una sanitaria. Cuando usted hace el estudio y habla de las utilidades, ¿usted hicieron el análisis a propósito de los programas de desarrollo, cronogramas de inversiones y el costo de reemplazo de la infraestructura en el largo plazo? Porque esos números tienen que verse reflejados también en la estructura financiera que arma esa empresa para poder generar reemplazo de la infraestructura física de distribución, recolección y tratamiento. ¿Marcos? ¿Correcto? Sí, obviamente tendríamos que hacer un análisis de cada empresa que citamos, un estudio largo de cada empresa, no solo de Aguas Andinas, sino de Enel, de cada una en particular, ¿no? Lo que estamos transmitiendo como mensaje es lo que arroja la encuesta longitudinal de empresas del Ministerio de Economía, ¿no? Esa encuesta es clave, que da cuenta cuál es el valor agregado de trabajador y trabajadoras en Chile por empresas y por tamaño. Entonces da cuenta, por ejemplo, que un trabajador promedio está aportando cerca de 24 millones al año en Chile como valor agregado. Veamos las remuneraciones, sin duda, y estamos años luz de aquello. Entonces, ¿por qué el valor agregado de los trabajadores en Chile es tan alto y los salarios son tan bajos? Entonces, sin duda, me imagino que los porcentajes, la base, es objeto de discusión, de debate, ¿no? De por qué, por ejemplo, en una industria minera, el valor agregado de un trabajador en una gran empresa crece los 100 millones al año. Entonces, todo ese tipo de análisis me imagino que es importante realizarlo, pero al mismo tiempo con la encuesta longitudinal de empresas. No, yo hago la pregunta, Marco, por una sencilla razón, porque tú una planta elevadora no la podéis parcelar en una inversión a 10, 20 años, la tenéis que construir de una. Lo mismo una planta de tratamiento que te puede costar $1.000 millones. Si bien yo asesoro el mundo de las pymes, por temas profesionales, me tocó saber y también trabajar en el marco regulatorio sanitario, por eso te lo pregunto. Porque claro, esos números se veían hace 20, 25 años, en la época en que yo trabajé, cuando era EMOS y no Aguas Andinas. Pero todo se hacía mediante el dimensionamiento de obra pensando a 10, 15, 20 años. Y claro, los números te pueden parecer muy atractivos cuando no te metes en el detalle. Y en el mundo del transporte es lo mismo. Tú ves un bus que te cuesta 400 millones de pesos y dices, mira, esto lo aportó el trabajador, pero resulta que el bus lo tengo que cambiar en 3 años. Y el costo de reposición, que ahí es de muy breve plazo, porque de lo contrario el pasajero no se te sube, no tenéis cómo asumirlo.
Claro, La señora son Llomas, esos pequeños presidente. detalles que son importantes tenerlos a la vista Sí, Rodrigo, a la hora de mostrar don Rodrigo. números que pueden ser engañadores. Don Rodrigo, aquí hay que seguir los protocolos para evitar el diálogo directo. Por Discúlpeme, favor, señor presidente. Sí, no todo el mundo lo sabe, está bien, disculpado. La señora Llomas, presidente. Marco, pasamos a la diputada Llomas y ahí te entregamos la palabra para que conteste. Diputada Llomas. Gracias, presidente. Sí, en realidad quiero hacer una especie como de comentario, reflexión y también de consulta. Primero, respecto a lo que tiene que ver, recordando la discusión que tuvimos a propósito de la reducción de jornada a 40 horas, en donde discutimos bastante respecto a la productividad, ¿cierto? Y en ese marco a mí me parece que esta discusión también tiene y adopta un sentido especial, en el sentido de que, claro que los trabajadores, en el modo en que van aportando a su trabajo, ¿cierto? Y si son más parte de en el fondo en términos de gratificación y de recursos económicos con los que puedan contar, obviamente la productividad de los trabajadores puede ir en aumento, y en ese sentido aquí va mi pregunta, ¿cierto? Me gustaría saber y estar en conocimiento, presidente, sobre estudios comparados en esta materia, presidente. Entonces no sé si acá la Biblioteca del Congreso nos puede aportar, o si es que en la presentación también de los expositores que se han hecho en esta pasada, o si la Fundación Sol también nos puede aportar en esta materia, creo que es relevante, o sea, porque no solamente estamos hablando a lo mejor desde la perspectiva del valor del trabajo para los trabajadores, ¿cierto? De cuánto aportan, que yo creo que eso es muy importante a la hora también de valorar en un nuevo Chile, ¿cierto?, el aporte que puedan hacer los trabajadores, además pensando que muchos de ellos reciben un salario, un sueldo mínimo que incluso está por debajo de la línea de la pobreza. Pero más allá de eso, también creo que es importante en términos de la productividad, presidente. Entonces, hacer esa solicitud y esa pregunta también. Gracias, diputada Llomas. Vamos a Marco Kremerman, va a contestar una pregunta ahí para que lo oí, y después terminamos con don Héctor para pasar al segundo proyecto, porque si no nos va a pillar la hora. Sí, en el estudio en extenso que le podemos hacer llegar a la comisión exploramos otros países, cómo se participa en otros países, y sería interesante mirarlo, países de la región y países más allá de América del Sur, para que se vean distintas modalidades. Es una cosa. Y lo segundo, lo que decía, no alcanzo a ver el nombre, Rodrigo, de las pymes, que hablaba de las grandes empresas. Yo creo que los números no son engañadores. En el fondo aquí estamos definiendo un marco legal, ¿no? Vale decir, cuál es la relación entre capital y trabajo, cuál es la remuneración para el capital y cuál es para el trabajo. Entonces, claro, uno se puede hacer, esto no es una negociación colectiva donde se muestra el plan de inversión de una empresa y se ve lo que la empresa está dispuesto a negociar en base a lo que considera que es su rentabilidad, ¿no? Aquí lo que se está discutiendo es cuál es la participación para el trabajo, que ha bajado mucho en las últimas décadas en Chile, y cuál es para el capital. Entonces yo creo que excede la discusión de meterse en un análisis de una empresa en particular. Muchas gracias, Marco. Don Héctor, y ahí cerramos este tema para seguir el día lunes. Y pasamos al segundo. Diputado, solo que nos gustaría tener la presentación de la Fundación Sol, porque como con APYME nos interesa poderla estudiar en profundidad. Nosotros lo hemos visto varias veces en sus exposiciones, y también lo vimos en una de las exposiciones que hablábamos del sueldo mínimo, comparar la realidad chilena con la de México, y sin tomar en consideración que las pymes en México vendían un 45% y en Chile estábamos en un 12%, por lo tanto hay que comparar las realidades con los ingresos y con los egresos. Y ahora igual vemos que hace una presentación bastante extensa y compara naturalmente la utilidad del Banco Estado con o sea, de la banca con las pymes, y en realidad no tienen parámetros de comparación, y no es lo mismo mirar números como tratar de juntar los recursos necesarios para asumir los costos que llevan inmersos estas innovaciones legislativas. Así que una vez que tengamos preparados, estimado presidente, nos gustaría que nos invitara de nuevo con la documentación que le estamos solicitando. Bien,
Marco dice que está todo en la página de la Fundación, el estudio. Entiendo que, diputada Llomas, el trabajo, el informe que entregó la mesa técnica, parece que ahí también viene un comparado para que lo revisen. Y bueno, Presidente, ¿y será posible solicitarlo igual a la biblioteca del Congreso? Sí. Aún entiendo que hay un insumo por parte de la mesa técnica, pero igual sería a lo mejor positivo. Solicitémoslo, me parece bien, nunca está de más, digamos. Presidente, y solo como comentario, pero yo no vi en la exposición de la Fundación Sol, solo para efectos que quede constancia de eso, una comparación entre las grandes empresas y las pequeñas. Solo decir eso, presidente, como comentario. Entendiendo que cada una tiene su realidad y acá también tenemos que conversar sobre las realidades de las pymes, yo no vi en la exposición de Fundación Sol tal comparación. Perfecto. Vamos a seguir con nuestro invitado, ¿ya? Bien, y lo último para terminar a don Rodrigo, que entendí que en su exposición ahí confundió esto, no habla de comisiones, sino de gratificaciones, no. Porque entendí que en algún momento podría haberse confundido lo de las comisiones, que es un tema completamente aparte. Don Pedro, pasemos entonces a nuestro segundo proyecto. Tenemos así es, presidente. Lamentablemente no se han hecho presentes, presidente, ni el señor Giorgio Bocardo, sociólogo, profesor asistente del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos, y el señor Roberto Lewin, director de CITRA. Habían confirmado sus presencias, pero no han llegado a la comisión. Está solamente un señor Salinas, pero yo no... Sí, señor presidente. Pero ya puso, ¿no? No. Jaime. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Usted quién? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy director de CITRA. Yo vengo en representación de la organización. Perfecto. Entonces está usted... Y no llegó el profesor Bocardo. Perfecto. Pasamos entonces a don Jaime. Le damos las gracias a don Rodrigo Hernández, al representante, ¿no es cierto?, de la PYME, a don Rafael, como siempre. Muchas gracias a don Héctor y a Marco, que estuvieron en el primer proyecto. La puerta abierta, porque yo entiendo que este es un proyecto bien complejo, no es fácil, pero queremos sacarlo mejor, así que es necesario escucharlo a cada uno de ustedes. Así que, habiendo otra sesión, van a estar siempre, si no exponer, por lo menos va a estar presente y escuchar, que puede siempre salir una pregunta hacia ustedes. ¿Ya? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Gracias. Don Jaime. Hasta luego. Don Jaime. Sí, muchas gracias, señor presidente. Voy a exponer una presentación. Les pido ahí, si ustedes me dicen que si están viendo un PowerPoint. ¿Se ve bien, sí? Perfecto. Un segundo, en el formato de presentación. Ya. Bueno, agradecemos la invitación. Nosotros como organización que agrupamos un número importante de abogados dedicados a 100% temas de derecho del trabajo, nos invitaron y efectuamos un estudio entre varios de los miembros de la organización del proyecto y tenemos una presentación en la cual queremos compartir con ustedes algunas impresiones sobre la génesis tal vez del tema que se está conversando y asimismo también unas impresiones y conclusiones finales respecto de cuáles son nuestras apreciaciones y opinión en relación al contenido y a la propuesta en fondo del proyecto. Primero que nada, hay que reconocer algo. Responde sin duda positivamente a regular y a la necesidad de regular un mercado laboral informal que ha sido foco de muchísimo empleo secundario, sobre todo en la época de la pandemia. También es importante identificar que los ingresos que se perciben a través de este tipo de trabajo en plataformas digitales responden a una realidad de 4 líneas principales de situaciones. Primero, normalmente la gente, cuando uno le consulta por qué está trabajando en algún tipo de plataforma, dice que es una forma de complemento renta, un segundo ingreso. Son también ingresos en época de cesantía, gente que ha perdido su fuente laboral y en instancias en que está buscando otra fuente de ingreso, busca alguna renta adicional a través del trabajo en alguna de estas plataformas. Otros directamente han profesionalizado su trabajo a través de este tipo de plataforma y es su fuente de ingreso único. Y finalmente hay otros que optan directamente por este tipo de trabajos porque son ingresos con una jornada flexible 100% y eso por la realidad familiar o laboral, profesional que ellos tengan, les acomoda al 100%. Ahora, toda esta realidad
tiene una característica, por regla general, que es la flexibilidad, ¿ya? Y esa flexibilidad, que es de horario y de día, genera que esta persona que trabaja en alguna de estas aplicaciones es autónoma para decidir cuándo y por cuánto tiempo presta servicio, ¿ya? Incluso puede decidir migrar entre una aplicación a otra según la demanda de los servicios al momento mismo en que está conectado prestando servicio. Visto eso, esta realidad de esta flexibilidad que genera el cómo, el cuándo y el dónde a arbitrio exclusivo de la persona que presta servicio, es una realidad que no es propia y que no es compatible con el principio de la genuinidad de los riesgos de la relación laboral. ¿Por qué queremos mencionar esto? Porque cuando nosotros estamos identificando o cuando se habla sobre la necesidad de regular un mercado o una modalidad de trabajo que no tiene reconocimiento legal y se dice que tiene que buscarse algo intermedio entre lo que es lo laboral y lo que es lo independiente, hay que identificar el por qué se puede llegar a decir que no es laboral, ¿ya? Para poder entender con conocimiento de causa la razón del por qué estamos en algunos casos diciendo que algunos trabajadores efectivamente tienen que ser tratados como independientes. Y para eso tenemos que hablar sobre algo que se llama el principio de la genuinidad. El principio de la genuinidad, junto con el famoso vínculo de subordinación y dependencia, son uno de los elementos esenciales que determinan la existencia de una relación laboral. Cuando uno ve los fallos de los tribunales, en general todas las sentencias se abocan a identificar la concurrencia en los hechos de algunos de los elementos que dan lugar a este tipo de principios. La genuinidad en los frutos, la genuinidad en los riesgos, la genuinidad en los medios implican que en el fondo cada uno de esos factores son asumidos por el empleador y no por el trabajador. Y particularmente, acá, la genuinidad en los riesgos es definida por la doctrina como que la contraprestación económica de los servicios del trabajador no están ligados a los resultados de la gestión empresarial. Mirá, por la definición del profesor José Luis Ugarte Cataldo, ahí está la fuente. ¿Qué significa esto? Que si el trabajador está dispuesto y listo para trabajar, pero no hay ventas de productos o de servicios que prestar, el sueldo base del trabajador lo va a percibir exactamente igual, con independencia de estas circunstancias, porque el riesgo del negocio, en el caso en particular de las ventas, es de cargo del empleador. Ahora, esta realidad, esta flexibilidad que es innegable en este tipo de contrato, genera un poder de decisión, una autonomía de los trabajadores, que es un indicio que va en contra de un vínculo laboral pleno. Fíjese lo que le estoy diciendo, es en contra de un vínculo laboral pleno, no absoluto, pero un vínculo laboral pleno. ¿Cuáles son los efectos de esto? Si no se presta el servicio, si no se conecta esta persona voluntariamente, no recibe una contraprestación. Existen personas que pasan meses sin conectarse, ¿ya? Incluso hay estadísticas además de personas que dejan pasar más de un año hasta tener una nueva conexión y que son realidades de las personas que, por ejemplo, han optado por este tipo de modalidad de trabajo en épocas de búsqueda de nuevos empleos tras una cesantía. Ninguna relación laboral previamente tal, ninguna, regulada por el Código del Trabajo, otorga al trabajador el derecho a trabajar solo si quiere y cuando quiera, ¿ya? Manteniendo obviamente el contrato vigente. La regla general es que si no se trabaja, se habilita al empleador a poder despedir a ese trabajador. Tal circunstancia es propia de los trabajadores independientes. Por lo tanto, el trabajo a través de plataformas digitales, la persona que obtiene estos ingresos cuando trabaja, lo hace cuando se conecta, ¿ya? Pero si no se conecta o si no presta el servicio, no recibe ingresos. Porque de lo contrario, las personas que están dadas de alta en una aplicación pero que nunca trabajan, podrían llegar a percibir un ingreso. Y eso claramente no es justo y el proyecto de ley en particular se hace cargo de eso. El otro elemento, antes de entrar a un tema de fondo que queremos también destacar, es el tema de la subordinación jurídica. Fíjense que en derecho del trabajo hay un concepto que ha sido muy criticado, que se llama la subordinación jurídica, que es precisamente la circunstancia cuando una ley califica de plano determinadas relaciones con prescindencia de algún tipo de distinción fáctica, como laborales propiamente tal, ¿ya? Es precisamente lo que eventualmente pasaría con una ley que prescinde cualquier consideración o cualquier diferenciación práctica en los hechos para decir esto es laboral sin duda. Este tipo de criterio, ya que ha sido criticado, enfrenta dos grandes problemas esenciales. El primero, ¿cuál es? El primero es la elección del grupo de personas que requieren esta especial protección laboral, lo que en doctrina normalmente se denomina el radio de protección. ¿A qué trabajadores yo le voy a aplicar esto? ¿Ya? Y ahí entramos, por ejemplo, en el proyecto de ley a distinguir si la definición que se da de los trabajadores de empresas de plataformas digitales es aceptada o no. Y el segundo criterio y gran desafío que enfrenta el criterio de la subordinación jurídica y se relaciona al cómo va a operar este criterio. Porque una vez que se selecciona el colectivo de las personas que necesitan esta especial protección, debe elegirse el método idóneo de protección. Y en este sentido, estas dos grandes interrogantes o desafíos presentan ciertas
preguntas y premisas que nosotros queremos abordar con ustedes y compartirlas. Primero, en la elección del grupo de personas, ¿son todos los trabajadores exactamente iguales? ¿Qué sucede con las diferencias entre las distintas personas en este mismo grupo? Todos deben sujetarse a la misma regulación, aunque no compartan los elementos completos de la definición del grupo protegido. Entonces, una premisa que nosotros identificamos que debe guiar la aplicación de este criterio de subordinación jurídica dice relación con que deben sí o sí existir en la ley criterios diferenciadores. ¿Por qué? Porque cuando hay casos difusos, ¿ya? Son los jueces los llamados a calificar la existencia de una relación laboral, y no es la ley. Y en este caso la ley se hace cargo de eso. Deja entregado a los tribunales la determinación si, por ejemplo, el caso de los contratos independientes que establece la ley, son en definitiva un caso de contrato de trabajo propiamente tal, al alero, en virtud de lo que establece el artículo 7 del Código del Trabajo, ¿ya? Pero no lo precalifica, ¿ya? Automáticamente con la sola definición. Y luego hay que hacer otra premisa que queremos compartir con ustedes en relación al segundo desafío, el cómo va a operar este mecanismo de subordinación jurídica. La premisa es que no puede el sistema, en la medida de lo posible, ¿ya? Frigidizar o eliminar los beneficios del sistema, ¿ya? Si es que es posible ser mantenido. Encuestas de opinión. Hay que también conocer un poco lo que es la sensibilidad y la percepción de la gente que va a ser objeto de este tipo de regulación. En el diario financiero, hace una semana y media atrás aproximadamente, salió esta noticia del viernes 4 de junio, en donde se da cuenta que la OIT había hecho una encuesta a gente de aplicaciones de delivery acá en nuestro país, en donde el 83% de los repartidores había expresado que estaban de acuerdo con esta clasificación de trabajador por cuenta propia, ¿ya? Y la mayor parte también cuestionó la estrategia de aplicar los estándares tradicionales del derecho laboral a su sector. Fueron 250 personas de plataformas de reparto y otras 50 personas de otras aplicaciones las que fueron parte de este muestreo, de esta encuesta. Y dentro de las cosas que se destacan en la noticia se señala que las personas, una de las cosas que más valoran es la relativa flexibilidad en la selección de horarios y lugares de trabajo. También identificaron que uno de los criterios, y de hecho personal nacional, uno de los criterios que los hacía, en el fondo, elegir este tipo de trabajo a través de este tipo de plataformas era la posibilidad de armar su propio horario y no tener un jefe. Y de hecho la noticia lo destaca, es la razón predominante entre los trabajadores nacionales. Finaliza también esta noticia con otro de los aspectos indicados en la encuesta, con lo que habrían sido las percepciones en cuanto a cuáles son las vulneraciones o las precariedades que estos trabajadores identificaban a su respecto. ¿Y cuáles eran? Jornadas de trabajo muy largas, extenuantes, inseguridad jurídica, personal, principalmente vial, estrés, falta de protección social y la exposición a riesgos sanitarios. Visto eso, hay que analizar el proyecto de ley. A juicio de nosotros, y los puntos que queremos destacar ahora con usted, el proyecto de ley abarca y se hace cargo de las precariedades que esta encuesta identifica y también mantiene los beneficios que los mismos trabajadores señalan. Primero, regula sin duda esta forma de trabajo y se siguen las tendencias de otros países al hacerlo, ¿ya? Es capaz también el sistema de compatibilizar la regulación que se propone, con la cual se da protección, sobre todo en materia de seguridad social y en materia de protección de los riesgos a la vida y la salud de los trabajadores, pero al mismo tiempo no quita los beneficios, ¿ya? Porque en el fondo la flexibilidad que está a través de este tipo de aplicaciones la mantiene estableciendo dos tipos distintos de contratos, trabajadores dependientes y también independientes. Otorga definiciones genéricas, que a lo mejor a algunas de estas aplicaciones no les gustan, pero son aplicaciones que son por lo genéricas aceptadas sin que por la propia definición, propiamente tal, exista una precalificación laboral. Y aquí vienen los dos grandes mundos que propone el proyecto, ¿ya? Y sobre los cuales tenemos algunos comentarios. Primero, respecto al mundo de los trabajadores dependientes, recoge la flexibilidad laboral y la mantiene, ¿ya? Y esto es una figura bastante innovadora porque el proyecto lo que hace es permitir que existan trabajadores dependientes con jornada fija, pero también con jornada flexible, ¿ya? Y estas jornadas flexibles ellos se pueden conectar a la hora que quieran y pueden desconectarse y volverse a conectar. Y eso mantiene sin duda la flexibilidad, que es parte de los beneficios que estos trabajadores buscan y por los cuales han optado este tipo de modalidad de trabajo, ¿ya? No hay una restricción mayor que simplemente comunicar el tema de la desconexión. Además se establece la procedencia del pago de remuneración de los tiempos efectivamente trabajados de forma correcta, y también se elimina acertadamente el pago por cualquier tipo de jornada pasiva, porque claramente la gente que esté eventualmente con una jornada flexible
podría elegir, por ejemplo, horarios en la noche para los cuales conectarse, donde no va a tener obviamente ningún tipo de requerimiento, y en base a eso obtener algún tipo de remuneración. Y en eso el proyecto lo aborda adecuadamente. Luego también, para los trabajadores con jornada distribuida libremente, se establece la libertad para pactar la remuneración, ¿ya? Lo que también es importante porque mantiene la flexibilidad del proyecto. Pero fíjense que aquí una de las críticas que se hacían que, por parte incluso de la encuesta de la OIT antes citada, era que los ingresos eran bajos. Y acá el proyecto lo recoge y establece que no van a ser en ningún momento inferiores al ingreso mínimo mensual, incluso aumentando un 20%. Por lo tanto, a juicio de nosotros, una garantía aceptada de no pagar menos del mínimo aceptable con un incremento adicional inclusive. Y finalmente, como todo trabajador dependiente, se establece el total pago de las cotizaciones previsionales de seguridad social, 100% cubierta, lo que también, bueno, como todo trabajador dependiente, queda salvaguardado definitivamente y se hace cargo de la precariedad denunciada por algunos de estos trabajadores. Y la gran novedad viene por el lado de los trabajadores independientes. Se establece una regulación especial para ello, que queda de cierta forma condicionada a que cualquiera de las partes pudiese eventualmente recurrir ante un tribunal laboral a efectos de que se solicite la calificación no como de trabajador independiente, sino que como contrato de trabajo entre ambas partes, lo que también da un sesgo de garantía o de transparencia en el fondo de que lo que se establezca en las partes en el contrato va a regir 100%, ¿no? Esto es simplemente un reconocimiento del principio de la realidad, que es destacable. Y esta casuística es la que nosotros queremos destacar, ¿ya? Porque, como yo les decía, la subordinación jurídica por ley ha sido súper criticada porque, en definitiva, rigidiza el modelo, ¿ya? Y le quita los beneficios a ciertas personas, trabajadores de este grupo de protección, que quiere más libertad y quiere más autonomía y no exclusividad. No sería compatible un contrato como trabajador dependiente bajo la ley de esta ley para aquel que quiere prestar servicio como chofer de alguna de las aplicaciones de transporte y resulta que está media hora parado a la orilla de una plaza y no tiene absolutamente ningún requerimiento de algún cliente de esa app, pero resulta que con otra app sí tiene 3 o 4 al mismo tiempo. Entonces, aquel trabajador que quisiese migrar de una u otra aplicación en el instante por no tener una demanda de servicios en aquel momento, califica plenamente como trabajador independiente. Entonces el sistema este proyecto le da libertad a aquellos que quieran tener este tipo de flexibilidad para poder seguir trabajando, pero ahora con cobertura de qué naturaleza social, de seguridad social, porque el proyecto reconoce ya que se le va a exigir como contrapartida de la contraprestación, en definitiva, que ellos van a ganar una boleta honoraria y por lo tanto va a quedar sujeto a todo el sistema de seguridad social, con licencia médica, postnatal, pensión, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, que en definitiva cubre ese criterio de precariedad que era denunciado por aquellos trabajadores que formaron parte de la encuesta como una crítica de este sistema. Respeta también el tema de derecho de desconexión, ¿ya? Efectiva de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Si ustedes recuerdan, cuando mencioné la noticia del diario financiero, una de las cosas que decía la noticia era que ellos criticaban las extenuantes horas de trabajo, ¿ya? Jornadas de trabajo muy largas. Y cuando uno ve a los trabajadores dependientes, ellos tienen jornadas de 45 horas máximas. Incluso los que tienen libertad de una jornada flexible también tienen los mismos límites. Y en el caso de los trabajadores independientes, ¿qué es lo que pasa? Tienen un derecho a desconexión efectiva de 12 horas dentro de las 24 horas del mismo día, en definitiva, que les asegura en definitiva que no tengan una jornada extenuante que no les permita tener un descanso adecuado y seguro en definitiva para ellos y eventualmente para los pasajeros si es que se trata de una aplicación de transporte. Por lo tanto, nuestros comentarios del proyecto de ley en general en base a esto, consideramos que se hace cargo de las vulnerabilidades del sistema. Cuando se criticó los bajos ingresos, lo que en fondo identificamos que se asegura un ingreso mínimo mensual proporcional a las horas de trabajo efectivo, aumentado incluso en un 20%. Cuando se criticaba la inexistencia de cobertura frente a accidentes, el proyecto que lo que hace otorga full cobertura en materia de seguridad social, tanto para trabajadores dependientes como independientes. Cuando se hablaba sobre jornadas extensas como crítica a este sistema, que lo que hace el proyecto establece limitaciones expresas tanto para trabajadores dependientes con jornada máxima semanal, ya sea fija o libre distribución, pero también con los independientes, con esta desconexión efectiva de 12 horas al día. Cuando eventualmente se podría llegar a haber criticado que no se podía eventualmente alegar algún tipo de circunstancia vulneratoria o algún tipo de acoso, que lo que hace el proyecto reconoce que tienen también el derecho a acceder a este tipo de procedimiento, con ciertos obviamente requisitos de permanencia mínima, que si mal no recuerdo son 3 meses.
y también cuando se criticaba que ellos estaban carentes de elementos de protección personal, se sentían inseguros, ¿qué hace el proyecto? Atiende ese flanco y establece, tanto para trabajadores dependientes como independientes, la obligación de entregar elementos de protección personal. Hay bastante detalle en las normas del proyecto en relación a este punto, e incluso se suma un seguro de daños para bienes del trabajador. Pero al mismo tiempo, el sistema mantiene la flexibilidad que es valorada por los propios trabajadores de este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque lo que más valoraban ellos era la flexibilidad horaria, que lo que hace el proyecto, en el fondo, no solo para independientes, no tiene restricción alguna, sino que también para los dependientes establece este sistema ad hoc de una sociedad con nada libre, que ellos la pueden establecer conforme sus propias necesidades. Cuando eran independientes, ¿qué es lo que necesitaban o qué es lo que destacaban ellos? Que tenían libertad, ¿ya? El proyecto la mantiene, ¿ya? El proyecto no coarta la libertad, no establece ningún tipo de exclusividad respecto a algún tipo de aplicación, ¿ya? Por lo tanto, se mantiene ese beneficio y no se rigidiza el sistema. Y finalmente, también particularmente respecto a los independientes y respecto a la jornada libre de los dependientes, se mantiene una autonomía, ¿ya? En el fondo ellos pueden trabajar conforme sus necesidades. Y eso sería, señor presidente, la presentación del día de hoy. Fue parte del análisis que quisimos compartir con ustedes. No quisimos entrar en detalle técnico, por honor obviamente al tiempo, pero lo que sí queremos comprometer con la comisión, dejarles enviar una minuta en donde vamos a hacer un estudio de cada una de las normas del proyecto, haciendo algunos comentarios particulares respecto de ella, y además, bueno, adjuntarles esta presentación que en el fondo se aboca a aspectos más generales de la misma. Muchas gracias, don Jaime. También, ojalá esta presentación también entiendo que en la comisión, ¿no? Aparte de la minuta que va a ser, que nos va a enviar más adelante. Así es. Ya. Sí. Germán, ¿puedes sacar la pantalla compartir o la saca don Jaime? No sé cómo funciona. Ahí sí. Presidente. Aquí no mire. Presidente. Germán. Se encuentra presente el señor Bocardo, que también está invitado para este proyecto. Ah, perfecto. Giorgio, lo habíamos echado de menos, pensamos que había tenido inconveniente porque no lo veíamos conectado. Así que le pasamos la palabra inmediatamente. Tenemos sesión hasta las 7, así que tenemos tiempo para escucharlo respecto a este proyecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchas gracias a la comisión por la presentación, o sea, por el tiempo y la posibilidad de presentar nuestra lectura sobre el proyecto. Bueno, lo primero, tres cosas de contexto que me parece bien relevantes de ponderar a la hora de pensar un proyecto como este, que son las siguientes. Lo primero, como se sabe, las plataformas digitales, las plataformas de trabajo digital, que se han expandido de forma bien considerable en los últimos años, y particularmente las plataformas tanto de transporte de personas como de productos, se expandieron muchísimo durante la cuarentena. O sea, este es un fenómeno que ya venía ocurriendo con mucha fuerza en Chile desde el año 2017, 2016. Sin embargo, se estima, y no hay cifras oficiales al respecto, que serían entre unos 200 y 300 mil trabajadores de plataformas digitales hoy día en Chile, de estos dos grupos en particular. Al punto, simplemente para que se hagan una idea del tamaño de que esto implica, hoy día, por ejemplo, a nivel de los trabajadores bancarios o los trabajadores de restaurantes y hoteles, equivalen más o menos a ese tamaño de la fuerza laboral. Es decir, ya prácticamente los trabajadores de plataformas son equivalentes al tamaño de una rama productiva completa en Chile. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de trabajadores de plataforma. Por supuesto que probablemente post pandemia quizás algunas de esas personas decidan retornar a sus trabajos adicionales, pero nuestra impresión es que esta es una fuerza laboral que va a ser un componente relevante del mercado laboral chileno. Eso como primer elemento. Y al punto que, más allá de que hasta hace un año atrás se estaba discutiendo sobre prácticamente su ilegalidad y su no reconocimiento, fueron declarados como trabajadores, como ustedes bien saben, prácticamente esenciales y han permitido sostener las cuarentenas en buena parte del país. Pese a todas las situaciones que han tenido que enfrentar en términos de ausencia de regulaciones laborales y también de violencia, robos y situaciones de peligro durante la pandemia, que también hemos visto que
que han llevado a que se organicen también para poder enfrentarse. Lo segundo, y esto lo señalo a partir de mi experiencia habiendo investigado este tipo de plataformas en los últimos 3 años, habiendo conversado con unas decenas, quizás casi una centenar de trabajadores y trabajadoras de plataformas, habiendo aplicado algunas encuestas también de forma masiva, y habiendo revisado también la experiencia comparada, yo diría que en la literatura comparada hay relativamente consenso que este es un grupo que tiene ausencia de derechos y de seguridad social. Se establecen relaciones de subordinación en la relación laboral. Yo diría que a nivel de la literatura internacional hay relativo consenso que más allá del estatuto legal que se establece entre estos trabajadores y las plataformas, existen relaciones de subordinación. Y eso creo que es importante considerarlo más allá de la figura legal que finalmente se establezca. Y además que esta ha sido una fuerza que crecientemente se está organizando, está protestando y se está movilizando justamente por un derecho a reconocimiento laboral. Eso como segundo elemento. Y como tercero, existen una serie de fallos de tribunales en distintas partes del mundo que han declarado la existencia de una relación laboral y también de que efectivamente estos trabajadores y trabajadoras están sometidos quizás a una situación de mercado laboral que descansa, y esto es bien importante para entender el modelo de negocios de las plataformas digitales y no solamente concentrarnos en los trabajadores, es que así como ofertan efectivamente flexibilidad laboral, que en rigor es flexibilidad de la jornada laboral, para no ampliar demasiado el término, descansan en la existencia de un mercado juvenil con dificultades para insertarse en otro tipo de trabajo, gente que está desempleada o en muchos casos fuerza migrante cuya primera puerta de entrada al mercado laboral es esta. Por lo tanto, el modelo de negocios descansa en la existencia de una fuerza laboral disponible, masiva, a conectarse en todo momento, ¿ya? Por lo tanto, también de esto hay que quizás sacarse esta idea que simplemente son trabajadores que están haciendo su jornada para pagar vacaciones o para complementar salarios. En la gran mayoría de los casos, las extensiones de jornada y este trabajo es la principal fuente de ingresos de esta fuerza de trabajo, ¿ya? Ahora, dicho eso, al menos revisamos unas 7 observaciones al proyecto que me parece la pena plantear, un poco también en la experiencia de quizás los congresistas que han estado más tiempo en esta comisión, donde también hemos tenido la oportunidad de discutir otros proyectos que muchas veces parten focalizando en un grupo laboral específico y después son formas laborales que se terminan extendiendo al resto de la fuerza laboral y por lo tanto algunos de mis comentarios van primero en esa dirección. El primero tiene que ver con la definición de empresa de plataforma digital que se establece en el artículo 152 4Q, que es que deja abierta la puerta a que eventualmente distintos tipos de servicios que sean mediados plataformas digitales puedan estar sujetos a este tipo de normativa. Si bien es cierto, el proyecto de forma quizás solapada descarta, por ejemplo, plataformas tipo Airbnb o portales de empleo como plataformas digitales de trabajo, potencialmente cualquier trabajo que se realiza por un medio virtual, y hemos aprendido durante la cuarentena que las modalidades de teletrabajo se han extendido en los últimos tiempos, podrían quedar sujetas bajo este estatuto. Por lo tanto, pensar única y exclusivamente este proyecto para la fuerza laboral que ad hoc hoy día se está articulando y por lo cual se inicia este proyecto puede ser un poco reducido. O sea, eventualmente hoy día muchos trabajos que se encuentran se pueden realizar por teletrabajo y a partir de plataformas digitales podrían ser desarrollados bajo esta modalidad. Por lo tanto, hay que tener presente que el actual proyecto de ley podría afectar a un componente relevante de la fuerza de trabajo. Por estimaciones sabemos que el teletrabajo afectaba un 20 o 25% de la fuerza laboral en Chile en su momento más alto. Por lo tanto, eventualmente de eso estamos hablando y muchas veces por tratar de dejar un proyecto muy amplio, pero que en principio está acotado a un grupo laboral específico, terminemos abriendo la puerta para que estas formas de trabajo, que son bastante desreguladas como el proyecto propone, puedan extenderse a todo tipo de trabajadores y trabajadoras de la fuerza laboral. O sea, para dar un solo ejemplo, no se descartaría que, por ejemplo, se prestaran servicios educacionales universitarios a través de plataformas digitales que podrían quedar sometidos a este régimen laboral. La definición de empresa no lo acota. En ese otros, con el que termina ese artículo, queda abierta la puerta para que
muchos servicios se prestan a través de este tipo de plataformas. El segundo comentario tiene que ver con la definición del trabajo de plataforma digital de servicios por cuenta propia o ajena. Y aquí vuelvo a señalar lo siguiente: la literatura en investigación de los últimos 3 años, que es bastante robusta, ha establecido que existe una relación de subordinación entre las plataformas y los trabajadores y trabajadoras que prestan los servicios. Ya sea tanto por el modo de ejecutar tareas, relacionarse con público, ritmos de trabajo, evaluaciones y remuneraciones son definidos unilateralmente por las empresas. Y en ese sentido existe una relación de subordinación que, ante esta valoración que es efectiva de flexibilidad de la jornada de trabajo, requiere de una población necesitada, que por lo general son jóvenes, migrantes o en contextos de desempleo elevado, o que muchas veces necesitan combinar este trabajo con estudio, ¿ya? Y por lo tanto, vuelvo a insistir, este modelo de negocios descansa, o esta oferta de flexibilidad de jornada laboral, descansa también en la existencia de esta población disponible para emplearse en horas específicas del día, en momentos específicos de la semana. No es simplemente una elección, sino que por las características que tiene el mercado laboral chileno es casi la única forma que tienen para poder trabajar, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante plantearlo, porque a partir de regular ciertas características de flexibilidad que pueden ser relevantes e incluso uno las podría proteger, se termina construyendo una figura legal que es bien atípica para la legislación laboral. En tercer lugar, otro elemento que nos parece importante es entender la naturaleza de cómo funciona la jornada laboral, porque en muchos casos se ha señalado que efectivamente, y así como lo plantea el proyecto, evidentemente hay posibilidades de establecer jornadas semanales por turno versus una jornada libremente pactada. Pero lo que nos señalan las investigaciones, y particularmente un par que me tocó conducir a mí, es que el tiempo de trabajo real para hacer el servicio de pedido excede con creces simplemente el momento de conexión y de entrega. Por ejemplo, para que este modelo de negocios funcione y geolocalizadamente funcione, requiere de que muchos riders se concentren en una zona cercana a los supermercados. Por lo tanto, es una condición para que este negocio funcione. No pueden estar todos los riders en sus casas, ¿ya? Y simplemente conectarse, ir a dejar el producto y volver. Requieren estar concentrados en un lugar. Por lo tanto, esos tiempos muertos que se le llaman no solamente son un tema de esperar el pedido, sino que son un requisito para que el modelo de negocios funcione. Si cada rider estuviera encerrado, o sea, en sus casas, fuera y viniera de sus casas, el modelo de negocio no funcionaría. Por lo tanto, esos tiempos muertos en rigor son parte del tiempo de trabajo. Es como yo el que les dijera que, por ejemplo, una persona que está en un cajero o una cajera, los tiempos en donde no pasan clientes fueran tiempos muertos que no se les remuneraban, o bien que una persona, por ejemplo, que va a tomar la luz, solamente se les cobrara los momentos que está en una casa. Así de ridículo suena considerar el tiempo muerto como tiempo de no trabajo. Y si bien es cierto que el proyecto contempla una remuneración de 20% por sobre el mínimo, hay un montón de tiempos del rider que son parte de su trabajo y que simplemente no se consideran al limitar este momento de conexión hasta entrega del pedido. Un ejemplo muy concreto: cuando por ejemplo un pedido no ocurre, o sea, cuando el rider llega, por ejemplo, o un trabajador de Uber llega a un lugar y ese pedido se cancela o ese llamado se cancela, la persona que se tiene que devolver, y particularmente en el caso del pedido de producto, ese rider tiene que ir a devolver el producto en muchos casos. Eso es parte de su trabajo. Y si no le cancelan probablemente la cuenta. Entonces, considerar que única y exclusivamente ese tiempo de espera muerto, como para considerarle como un suple al tiempo, es no entender que el tiempo de trabajo para que el pedido se realice requiere de mucho más tiempo del propio rider que simplemente del momento en que tiene el pedido hasta que lo lleva al cliente. ¿Ya? Y eso es bien importante de entender, porque si no vamos a reducir la jornada laboral a una parte del trabajo necesario para que efectivamente el servicio de entrega o de llevado de clientes se opere. Entonces, en ese sentido, creemos que reducir esa jornada a esa fracción de tiempo y eventualmente a un suple asociado a una suerte de cálculo que no es muy claro cómo se estima,
finalmente va a llevar a que no se considere la jornada real de ese trabajador. O se los pongo de otro momento, la única manera que un trabajador pudiera cumplir este criterio es, por ejemplo, estando pedaleando 8 horas. O sea, se imaginen una persona pedaleando 8 horas del día durante 7 días de la semana. O sea, esos tiempos los tiempos muertos en el trabajo tienen funciones. Y esto es una reducción prácticamente a un punto de que solamente los minutos conectados prestando servicio van a ser remunerados más este suple arbitrario de 20%, cuando una parte importante de los tiempos muertos descansa justamente en que el negocio se pueda realizar, ¿ya? Porque tienen que estar concentrados geográficamente, por ejemplo, los Uber tienen que estar rondando en zonas donde hay alta concentración de público, y no funciona esa idea que están en sus casas, se conectan y vuelven. Esa es una concepción equivocada de cómo opera realmente la jornada laboral de los trabajadores de plataformas. De ahí la importancia de considerar los tiempos muertos, que son varios. Los tiempos de espera del pedido, los tiempos de retorno. No es lo mismo que una persona quede al otro lado de Santiago y tenga que volver a ese supermercado, o que después tenga que volver a su casa. Eso es parte del negocio, si no el servicio no se puede prestar. En cuarto lugar, y aquí me quiero ir concentrando en algunos puntos adicionales, creo que, entonces en ese sentido, creo que hay que revisar el problema de la jornada, porque desconoce realmente cómo se ejecuta el trabajo de trabajadores de plataformas. Creo que ahí hay una idea muy errada y que reduce muchísimo el trabajo que realmente se realiza. En cuarto lugar, y creo que uno de los elementos más preocupantes tiene que ver con esta figura de trabajador independiente que construye la ley. Las empresas de plataforma digital de servicios, además de cumplir con una serie de requisitos, construyen una figura que es totalmente atípica para el código laboral, que es una persona que en principio sería una persona autónoma, que establece un contrato de servicio que no está contemplado en el código laboral como un código del trabajo, y que a partir de eso desarrolla una jornada laboral con ciertas limitaciones. Porque señalo que es completamente atípica. Primero, porque es una figura que no ha sido integrada al código del trabajo, porque en principio no se considera como relación laboral. Sin embargo, al mismo tiempo, este proyecto considera que si esa persona trabaja 30 horas semanales promedio y por una duración mínima de 3 meses, tiene tutela laboral. Entonces, al mismo tiempo que reconoce la relación laboral para ciertas formas específicas, si trabaja menos de 30 horas o menos de 3 meses a la semana, desaparece la tutela laboral, siendo que en principio un trabajador que no es subordinado ni dependiente en el código laboral es porque no existe relación laboral. Eso es el primer elemento. Entonces aquí, si efectivamente el proyecto está al mismo tiempo diciendo que para este tipo de trabajadores no se considera una relación de dependencia, pero por sobre 30 horas reconoce tutela laboral, es porque en los hechos está reconociendo que hay una relación laboral subordinada. Entonces, esto me genera dos preocupaciones. Primero, no hay ninguna justificación para ese corte de 30 horas. O sea, todas las personas que están en el código laboral con jornadas parciales o totales tienen la totalidad de derechos. O sea, uno no puede considerar que de 30 horas para arriba sí hay tutela laboral. Y segundo, este proyecto no tiene cómo explicar que para estos casos sí hay relación laboral, para los independientes de menos de 30 horas no hay relación laboral, y al mismo tiempo para los que tienen trabajo dependiente sí habría relación laboral. Estos los hechos, mi temor, y por el enorme poder que tienen las plataformas digitales que tienden a ser bastante monopólicas, o sea, hay 3 o 4 de cada uno de estos tipos, es que en los hechos finalmente las plataformas oferten trabajo independiente por jornadas de menos de 30 horas y con contratos de servicio que proscriban ante los 3 meses. Con lo cual no hay ni tutela laboral para los trabajadores que se declaran independientes, y el trabajo dependiente de trabajadores de plataforma tendría siendo una figura de papel. O bien que esto lo terminan resolviendo como actualmente ocurre en los tribunales laborales. Entonces, en ese sentido, creo que este es un proyecto a mi modo de ver preocupante, tanto en términos de que creo que en los hechos el proyecto está determinado de tal manera que lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a tener básicamente una fuerza de trabajo de plataformas que tenga ciertos derechos, cotizaciones, salud, seguro que son todas cosas que es razonable que las tengan, que ya podrían quizás adquirir a través de algún tipo de reconocimiento de trabajador independiente, y
para finalizar, los derechos colectivos que se establecen van a quedar sujetos al artículo 314, que son, con esto termino, quedan sujetos al artículo 314, donde finalmente quedan sujetos a la regulación de negociación interempresa, que como sabemos en Chile es voluntaria. Entonces, en ese contexto al menos, yo me gustaría manifestar mi preocupación por este proyecto. Creo tanto por el grupo específico que hoy día busca regular, como también porque esta es eventualmente un modelo de relaciones laborales absolutamente sui generis, que podría abrir la puerta también para que otro tipo de fuerzas laborales se terminen ajustando a este tipo de legislación. Mi sugerencia, si es que vale la pena esta sugerencia, yo más bien me inclino por incorporar algunos aspectos positivos de este proyecto, referidos a las especificaciones del contrato, de transparentar la información, de asegurar ciertos mínimos en la remuneración y de explicitar las jornadas laborales, por ejemplo, los días domingos, en el proyecto de ley 12.475-13 que ya aprobó esta Cámara de Diputados en su momento. Pero así como está formulada, al menos, yo mi recomendación es que sea en ese proyecto que se establezcan los avances que este proyecto presenta. Pero yo al menos presento mis preocupaciones respecto a lo que he revisado, en base también a la experiencia de otros proyectos que se han aprobado en el pasado con esta orientación. Muchas gracias, Giorgio. Sí, pido una prórroga para hasta las 7:15 para que, si hay preguntas, para que podamos preguntar a Jaime y a Giorgio. Yo dejé que se explayara más don Jaime Salinas porque nos habían dicho que no se había conectado Giorgio, había tenido problemas y se conectó al final, por eso, pero si podemos prorrogar unos 15 minutos para ver si hay preguntas de los diputados y diputadas. Presidente, sí, sí, es que nosotras que estamos acá en la sala con las diputadas nos tenemos que volver a Santiago, entonces nos complica un poco las horas. Entonces, poder solicitar según la disponibilidad de los invitados que podamos continuar a lo mejor en otra sesión para ver las preguntas, si es que hay condiciones especiales. Pero veamos si hay preguntas primero, porque en una de esas no hay preguntas. Por eso quería saber si hay preguntas o no. Presidente, es que hay veces que queda muy clara la exposición. No, o sea, yo creo que fue muy clara, pero yo creo que hay comentarios además muy interesantes que habría que... Yo tengo un Zoom ahora a otra reunión, entonces mi preocupación es esa, pero yo creo que es muy importante que pudiéramos hacer algunas preguntas además con el texto ya en la mano, ¿no? Perfecto, vamos a pedirle entonces a don Jaime Salinas, a Giorgio, si nos pueden, porque el día martes vamos a tener una sesión también de 2 horas, pero solamente dedicada a este proyecto, no para que intervengan de nuevo, pero si pueden estar presentes, porque por si queda alguna pregunta de algún diputado o diputada. Le pediría, por favor, si pueden. Y Francisco Río me está pidiendo la palabra, ¿quiere aportar? Sí, es solamente una pequeñísima aclaración, nada más. Agradecer las dos exposiciones sobre este proyecto, muy completas, por cierto, y se nota que hay trabajo detrás, presidente, eso evidentemente. Solamente dos aclaraciones sobre la última exposición. En Chile la negociación interempresa sí es obligatoria, no es voluntaria, ¿no? Desde la 20.940 es obligatoria. Y lo segundo, que el trabajador cuando se inscribe en una plataforma, precisamente, estoy de acuerdo con Giorgio Bocardo, va a buscar realizar un trabajo que significa buscar un producto, entregarlo y cobrar por eso. No va en busca de una jornada. Y eso explica precisamente la libertad que tienen de entrar y salir de la conexión. Y eso también explica necesariamente que eso se produce porque muchas personas que trabajan en la plataforma trabajan en más de una plataforma o son un complemento de un trabajo formal más de jornada completa o semijornada. Es precisamente eso, van a buscar, no van buscando estar en una jornada dependiendo de alguien. Don subsecretario, que nos lo había saludado, sí. Pero por si quiere cerrar aquí, porque nos quedan 3 minutos. Sí. Presidente, no, yo tengo varios comentarios, pero en honor al tiempo, prefiero que lo hagamos en la próxima sesión. Agradecer las dos presentaciones, tanto la de Jaime Salinas en representación de Citra, como la de Giorgio Bocardo. Yo fui tomando nota de algunas cosas que se dijeron y me gustaría poder explayarme, obviamente, con más tiempo, y atendido que las diputadas también tienen que partir y que el horario de la sesión está terminando. Me gustaría, tal vez, presidente, al inicio de la sesión siguiente, poder dar algunos comentarios de parte del Ejecutivo a las presentaciones que hubo el día de hoy. Así será.
Bien, le damos las gracias, Giorgio, a Jaime Salinas por la presentación que han invitado para el próximo martes, y habiéndose entonces cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Chao, y gracias a las diputadas a Santiago.